dentro de la educación infantil, provoca la entrada a escala universal de una visión más amplia de la geometría, que incluye la introducción a los distintos tipos de geometría, que según las investigaciones pedagógicas y didácticas más recientes conforman los preconceptos de los niños en ese nivel. Objetivos. Dentro de los objetivos se encuentra el diseñar un currículum referente a la organización espacial a partir de las orientaciones generales de las instituciones educativas, al igual que determinar las influencias que ejerce el niño para encontrar su espacio y localización. 9.4. Diversos autores nos dicen que el niño se relaciona en el espacio de diversas formas, topológicas, proyectivas y métricas. Sin embargo, no existe algún orden de estas. Estas reflexiones nos llevan a considerar geometría dinámica, introducción de situaciones de localización para el desarrollo del espacio, introducción de las transformaciones geométricas. 9.5. Las consecuencias de la representación del espacio en el niño de edad temprana es la introducción a la geométrica, que deja de un lado estar centrado en aspectos métricos para verificarse en topológicos, proyectivos y métricos, que darán lugar a diversos tipos de geometría. Uno de estos tres tipos de geométrica viene caracterizado con una serie de invariantes: geométrica topológica, tipo de lugar geométrico, abierto, cerrado, con distintas regiones de espacio, interno, externo, frontal, continuidad o discontinuidad del lugar. Proyectiva, invariantes que las características son orientación y localización, que se pueden entender como delante, detrás, encima, debajo, sobre, bajo, derecha, izquierda, frontal, al lado, enfrente. Geométrica métrica, medidas de segmentos, medidas de los ángulos. 9.5.1. Es una figura continua formada por figuras continuas y cerradas ligadas por un punto de conexión. No sería equivalente a dos figuras cerradas que tienen una línea en común ni una sola figura cerrada. Las figuras deben ser topológicamente equivalentes. Esto quiere decir que son dos espacios compactos y conexos por una frontera o punto en común. Tema 9.5.1.1. Hay una serie de materiales con los que se pueden introducir los invariantes topológicos. El primero sería la bolsa de formas y el reconocimiento de formas por el tacto. En este, el alumno va describiendo usando exclusivamente el tacto. Se debe cumplir las condiciones siguientes: una bolsa opaca, de manera que no se vea el contenido, con diferentes figuras en tercera dimensión. Bloques poligonales con borde curvo, borde mixto, curvo y recto, y con uno o más agujeros. Tiras longitudinales rectas de diversas medidas, curvas de diversas medidas y formas, y cuerpos con aspecto volumétrico. Los siguientes serían los dominos topológicos. Estos consisten en jugar con la regla clásica del juego del dominó, tomando en cuenta que las fichas que se unen por números iguales, en este caso se unirían por ser topológicamente equivalentes. Los colores que tienen son de una doble intención: indicar si se está ante una superficie y localizar las figuras topológicamente equivalentes. La tercera sería la bolsa de formas, el tangram, la construcción de figuras y los puzzles. La construcción de figuras a partir de un modelo dado, hay dos tipos de situaciones. Podría decirse como una docente, por ejemplo, el tangram aparece una figura que es un cuadrado, conformada por diferentes figuras, y como una única figura sin divisiones internas, que sería el cuadrado solamente. Las componentes que contiene esta bolsa de formas son las figuras básicas: triángulos, cuadriláteros, polígonos y círculos. El tangram clásico está compuesto por tres tipos de figuras elementales: triángulos, rectángulos e isósceles, cuadrado y paralelogramo. Se trata de una construcción de puzzles. No solamente se respeta la conservación de la medida, sino la conservación de las relaciones topológicas. Es un ejemplo de figuras construidas por la bolsa de formas. Como podemos ver, las dos primeras son topológicamente equivalentes, pero la tercera no es así, ya que en la primera y en la segunda se ve que están unidas por un punto en común, pero en la tercera los puntos de coincidencia son infinitos. El último son los laberintos, las construcciones de circuitos y los coloreados. Los laberintos pueden comprender desde un recorrido simple y sencillo hasta los complicados laberintos que conocemos. En los laberintos sencillos se busca realizar un camino entre dos puntos, pasando por otros dos puntos.
Las construcciones de circuitos es una serie de fichas que hacen posible una construcción. Estas tienen las variables didácticas de circuitos topológicos, abiertos o cerrados, construcción del circuito, libre o impuesta por un modelo dado, el número de cruces. El coloreado debe seguir una progresión, desde la colocación libre y sin límite de colores hasta llegar forzosamente al empleo de mínimo número de colores. 9.5.2 La introducción de invariantes proyectivos. Además de los ejercicios de psicomotricidad, existen materiales reglados que nos sirven para la introducción de invariantes proyectivos. Una de ellas son las situaciones vividas por el niño. Esta habla de que el niño debe tener una referencia, la cual puede ser una cosa u objeto, y que la posición va a depender del punto de vista del observador, y entonces las posiciones serán relativas y múltiples. Otras son las situaciones didácticas con material específico. Dentro de los diferentes materiales podemos hablar de tres. El primero, los juegos de posiciones. Estos tienen como base un tablero que sirve para la introducción de variantes proyectivos en infantil. Para realizar movimientos con las fichas es necesario que el movimiento se anuncie antes. En el reticulado se colocan fichas en todas las intersecciones menos en una, y el objetivo es dejar sobre el tablero una sola ficha. En el número 2 tenemos los dominós proyectivos y las cartas proyectivas. En este tipo de dominó se expresan posiciones respecto a una referencia dada, entonces las fichas deben de ser asociadas. Y por último, en tercer lugar, tenemos las cartas y construcciones para el desarrollo del punto de vista. Estas sirven para complementar la introducción a la geometría proyectiva en la escuela infantil. Consisten en el punto de vista desde el cual se va a observar el objeto. 9.5.3 La introducción de la geometría métrica en la educación infantil debe plantearse mediante una serie de precauciones donde se van a tomar en cuenta la determinación de la igualdad entre dos figuras. Estas deben ser observadas desde distintas orientaciones en el espacio. Se van a obtener mediante una operación primaria, como la superposición, es decir, la igualdad de formas. Este proceso puede ser complejo. Sin embargo, con los materiales específicos como los bloques lógicos sirven como pequeña introducción. Por este motivo es importante elegir el material adecuado para el aprendizaje. Tema 9.5.3.1 Los materiales que nos permitirán el diseño de situaciones para la introducción de la geometría métrica en la educación espacial se dividen por categorías. Primero consiste en juegos en clase de figuras. En él se manejan piezas de tamaños y formas distintos donde deberán colocarse en huecos. Esto acostumbrará al niño para que tenga estas variantes de la geometría métrica presentes, las cuales son tamaño y forma. La segunda categoría nos habla de los bloques lógicos, la bolsa de figuras básicas y el tangram. Esto nos ayuda para la iniciación de la geometría, donde se toman en cuenta las propiedades fundamentales de las figuras. Durante la serie de situaciones didácticas hay que considerar ciertas características como lo son el tamaño, las formas, la detención de intrusos, la localización y determinación de elementos para las actividades. Tema 9.5.3.2 La primera categoría de los materiales adecuados para el ejercicio de la simetría son los poliminos, que es un material didáctico basado en figuras en las que todas son iguales. Estas pueden ser triángulos o cuadrados. Esto consiste en que se construyan figuras con un número dado de figuras. Existe una regla para formar estos poliminos en las cuales debe de haber lado con lado. De este modo se van a poder formar unas figuras y algunos ejemplos son los tetraminos y los poliminos, como pueden ver. Otros materiales pueden ser el geoplano y el mecano. Estos dos son aquellos que buscan resaltar el borde de la figura. Diferente al geoplano se pueden utilizar para construir figuras geométricas básicas. Su importancia es comprender la variación de la concepción de la forma y que el niño construya diversas figuras referente a las consignas dadas por el docente. De esta manera, el mecano funciona por tiras de mecano, que requiere el ejercicio de la motricidad fina. Tema 9.5.3.2 Las situaciones de introducción de la simetría deben de adecuarse al nivel al que van dirigidos. Por este motivo es interesante el uso de material didácticos para la obtención de aprendizajes geométricos.